Nadie sospecha de una mujer que ya no tiene fuerzas para subir sola una escalera, y sin embargo, yo llevaba 30 años preparándome para este momento. Cuando la ambulancia se fue y la puerta se cerró detrás de mí con ese sonido hueco que deja una despedida sin retorno, me di cuenta de que había comenzado una función en la que nadie más conocía el guión salvo yo. Mi nuera, Celeste, me tomó del brazo con esa mezcla de ternura fingida y apuro que suelen tener los que creen estar haciendo algo por caridad. No necesitas preocuparte por nada, dijo sin decirlo, y me guió con paso firme hasta la habitación del fondo. Yo fingí debilidad, tambaleo, torpeza, y me dejé llevar. Mi hijo Tomás, a quien no veía desde hacía casi un año, ni siquiera bajó a saludarme. Desde la planta superior gritó algo como «Mamá, bienvenida», pero sonó como si le costara recordar por qué debía llamarme así. La casa había cambiado. Por fuera seguía igual con sus ladrillos rojos y la verja de hierro forjado que don Esteban, mi difunto esposo, mandó instalar cuando todavía creíamos en la seguridad. Por dentro todo estaba diferente. No quedaban fotos nuestras, ni los jarrones que yo traía de los mercados, ni el cuadro de la Virgen que adornaba el pasillo. Todo era blanco, aséptico, como una casa modelo de inmobiliaria. En el cuarto donde me dejaron había una cama de hospital, una lámpara sin alma y un televisor que no supe encender. Cerraron la puerta suavemente, no sin antes decir que descansar era lo mejor para mi salud. No había pestillo, pero bastaba con que nadie quisiera entrar. Me senté lentamente, conteniendo el temblor que no era físico, sino de algo más profundo. En mi bolso de cuero marrón, el único objeto que había insistido en traer conmigo, yacía escondido entre pañuelos y pastillas un pequeño cuaderno azul. En él, desde hacía 20 años, escribía todo: fechas, nombres, silencios, una bitácora de ausencias disfrazadas de obligaciones. Sabía que este día llegaría, y sabía que vendrían con sonrisas, con argumentos médicos y preocupaciones fingidas. El geriátrico había sido cancelado porque costaba demasiado. Según Celeste, tenerme en casa era lo más humano. Según yo, era lo más rentable. Don Esteban me había dejado todo, incluso lo que él mismo no alcanzó a usar. 23 propiedades, 7 cuentas de inversión, 4 obras de arte valuadas y un fideicomiso que me había prometido mantener en secreto hasta que yo decidiera qué hacer. La ley decía que, mientras yo estuviera viva y en plena posesión de mis facultades, nada podía tocarse, pero la ley era solo un obstáculo para quien tenía el tiempo y la paciencia para rodearla. Tomás lo sabía. No por nada había dejado de hablarme después de que le negara acceso a las cuentas el día que se compró un automóvil de lujo usando el apellido de su padre. Celeste lo sabía. Ella fue quien insistió en que firmara aquel papel donde autorizaba cuidados especiales en caso de demencia, papel que terminé rompiendo en su cara antes de guardarme el duplicado en el cuaderno azul. Nadie contaba con que yo tuviera memoria de acero y desconfianza de perro callejero. Pasaron las horas y no hubo cena, solo una bandeja con sopa tibia dejada sobre una mesa plegable. No había timbre, ni intercomunicador, ni voluntad de compañía. Me envolví con una manta delgada que olía a desinfectante y me acerqué a la ventana. Estaba sellada, no con clavos ni barrotes, sino con una simple traba infantil que solo se abría desde afuera. Observé el jardín que una vez regué con mis propias manos. Las hortensias ya no estaban. En su lugar, macetas con plantas sintéticas que no necesitaban amor. Era una metáfora perfecta. Saqué el cuaderno azul y comencé a escribir. Hoy comenzó la función. Acto 1. La falsa bienvenida. Actores: Tomás, Celeste y una madre que fingía estar derrotada. Público: ninguno.
porque nadie ve a los viejos. Pero yo sí veía. Veía los movimientos de Celeste entrando y saliendo de mi habitación sin tocar mis cosas, como quien estudia el terreno. Veía a Tomás revisar papeles en la biblioteca. Los que yo sabía ya no servían, porque los importantes estaban bajo 7 llaves en una notaría a la que solo yo podía acceder con mi huella. Veía las miradas que cruzaban cuando pensaban que yo dormía, las frases murmuradas que repetían las palabras estado mental, incapacidad progresiva, diagnóstico. Pero yo no era ninguna actriz secundaria. Esta era mi historia, y aunque ellos creyeran que el acto final me tocaba como víctima, no sabían que yo ya había decidido que sería la protagonista y la directora. Solo necesitaba tiempo, solo eso, y tiempo era precisamente lo que me sobraba. La verdadera traición no duele como una puñalada, duele como una sonrisa que esconde un cálculo. Las primeras semanas fueron una coreografía perfecta de omisiones. Celeste entraba cada mañana con su voz entrenada para sonar dulce, preguntando si necesitaba algo, si había dormido bien, si me gustaba la nueva almohada que habían comprado. Todo con un guión ensayado, medido, sin una sola palabra fuera de lugar, pero sus ojos, esos no sabían mentir. Había en ellos una inquietud constante, como si el tiempo se le escurriera de las manos, como si esperara un desenlace que no llegaba con la velocidad esperada. Tomás, por su parte, fingía estar demasiado ocupado para ocuparse de mí. Nunca desayunaba en casa. Llegaba tarde, hablaba por teléfono encerrado en el despacho. Pero cada tanto, cuando pensaba que yo dormía, lo veía espiando mis cosas. Se detenía en la puerta, miraba mi bolso con disimulo, revisaba la bandeja donde dejaban la medicación, anotaba algo en su móvil. No era difícil entender lo que tramaban. El viejo truco: desestabilizarme emocionalmente, hacerme dudar de mi propia lucidez, forzar una evaluación médica. Si lograban eso, podían activar el protocolo de interdicción y declararme incapaz. Entonces, todo lo mío pasaría a ser administrado por un tutor legal. ¿Y quién mejor que mi propio hijo? Un lobo vestido de víctima. Por eso nunca les mostré ni un instante de duda. Cada día, al despertar, me sentaba junto a la ventana con mi cuaderno azul y escribía con letra firme. Leía en voz alta los titulares del periódico, comentaba las noticias, hacía crucigramas con bolígrafo y deliberadamente dejaba notas en voz alta sobre recuerdos precisos. Les estaba dando una función porque sabía que escuchaban. En una ocasión fingí no recordar el nombre del nieto de Celeste. Su expresión de triunfo fue tan fugaz como ridícula, porque minutos después lo recordé con lujo de detalle, incluyendo el nombre de su maestro y el color de su mochila. Fue entonces cuando cambiaron de táctica. Comenzaron a hablar entre ellos con mayor claridad, confiando en que yo no saldría del cuarto, creyendo que mis pasos lentos me mantenían prisionera. Pero lo que no sabían era que yo había memorizado cada crujido del piso, cada sombra del pasillo, cada hueco por donde la verdad se filtraba. Un jueves por la tarde, Celeste se reunió con una mujer en la cocina. Pensaban que yo dormía, pero yo escuché todo. Se trataba de una abogada. Venía a asesorarla sobre protección patrimonial en casos de incapacidad progresiva. Mencionaron mi nombre, las propiedades, el fideicomiso. Celeste dijo que temía por mi salud mental, que últimamente me notaba desconectada, confusa, paranoica. La abogada le sugirió un informe psiquiátrico como primer paso. Fue entonces cuando comprendí que no podía esperar más. Esa noche escribí en el cuaderno azul mi primer movimiento. Acto 2. La contraofensiva. Sabía que no podía confiar en nadie de dentro, así que recurría a alguien de fuera. Elena, vieja amiga,
compañera de juventud, notaria retirada pero aún con los contactos suficientes para abrir puertas sin hacer ruido. Le escribí una carta cifrada que oculté dentro de una caja de galletas con doble fondo. Pedí a Celeste que la dejara en el correo cuando fuera a hacer las compras, fingiendo que era un regalo para una amiga de la iglesia. Lo hizo sin sospechar nada. Una semana después, Elena respondió. Su carta llegó camuflada dentro de un catálogo de productos naturales. La leí 3 veces. Todo estaba listo. Los documentos habían sido actualizados, las cuentas transferidas a nombre de un fideicomiso blindado e irrevocable, del que yo era la única beneficiaria hasta mi muerte, y luego los fondos serían destinados a una fundación que aún no existía, pero cuyo nombre ya me rondaba la cabeza. Manos que no sueltan, pero para que todo eso se cumpliera, debía resistir. No podía permitir que me declararan incompetente, así que empecé a jugar con más cuidado. Dormía solo cuando estaba segura de que nadie me vigilaba. Comía solo lo que cocinaba yo misma, con ingredientes que guardaba bajo llave en una caja dentro del armario. La sopa que me traían era de vuelta intacta, argumentando falta de apetito, pero en realidad era desconfianza. Una tarde, al abrir una galleta, noté un sabor extraño. No dije nada. Solo la guardé en un pañuelo y la metí dentro de una bolsita con cierre hermético. Prueba 1, anoté. Empecé a coleccionar pruebas. Tomás y Celeste no sabían que yo era muy buena escuchando detrás de puertas, ni que tenía un pequeño grabador, de esos antiguos, escondido dentro de un osito de peluche que había puesto sobre la repisa. Cada noche revisaba las grabaciones, editaba los audios, seleccionaba lo útil, y así, día tras día, fui construyendo mi defensa. Pero también algo más, porque en el fondo lo que más me dolía no era la traición, era la certeza de que mi hijo se había convertido en alguien que solo sabía contar lo que ganaba, no lo que perdía, y él no sabía que estaba a punto de perderlo todo. A veces el veneno no está en la sopa, sino en la indiferencia con la que te la sirven. El invierno llegó temprano ese año. Lo supe no por la temperatura, sino por el sonido de los pasos. Se volvían más rápidos, más cortos, como si todos en esa casa sintieran que algo estaba por romperse. Celeste comenzó a hablarme con un tono apenas más impaciente. Sus sonrisas ya no eran completas, sus preguntas eran más directas. ¿Tomaste tus pastillas? ¿Dormiste toda la noche? ¿Recuerdas lo que hicimos ayer? Cada interrogante era una trampa disfrazada de preocupación. Yo respondía con serenidad, pero en mi interior anotaba. Todo era un registro, su entonación, sus miradas, la forma en que apretaba los labios cada vez que mencionaba a Tomás. Lo que me mantenía en pie no era la rabia, era el propósito. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo por mí, era por cada mujer que alguna vez fue arrinconada por ser vieja, por estorbar, por dejar de ser útil. Cada vez que me sentaba frente a la ventana con mi cuaderno azul, lo sentía. Una certeza en el pecho, tibia, persistente, como una vela encendida en un sótano. Elena y yo habíamos acordado todo. Si en algún momento las cosas se salían de control, si me internaban, si desaparecía, ella tenía instrucciones de acudir a la prensa, al juzgado y a 3 organizaciones que conocían casos similares. No habría vuelta atrás. Pero no quería que llegara a eso. Quería que se supiera la verdad en su momento, con precisión, con fuerza. Mientras tanto, acumulaba pruebas. Guardaba restos de alimentos, anotaba horarios, grababa conversaciones. Una noche escuché a Tomás discutir con Celeste en la cocina. El tono era bajo, pero el contenido nítido. No podemos seguir esperando. Mamá no va a firmar nada. Y si se entera de lo que hicimos con la casa del campo, estamos jodidos. Ella respondió que ya habían pasado los papeles a nombre de una sociedad pantalla
que nadie lo notaría. Tomás dijo que su madre no era tonta, que si descubría que habían vendido una propiedad sin su permiso, todo se iría al carajo. Yo, desde mi cuarto, asentía en silencio. Ya lo sabía. De hecho, había recibido una notificación en el correo que ellos no revisaban, una multa por cambio catastral. Fue así como supe que habían falsificado mi firma. Desde entonces, todo lo que hacían se volvía evidencia. Me sentía como una espía en mi propia historia. Una tarde, simulé una caída. Nada grave, solo lo suficiente para que Celeste tuviera que ayudarme a levantarme del suelo. Fingí confusión, temblores, desorientación. Ella tragó el anzuelo. Llamó a una amiga médica para que viniera a evaluarme informalmente. Pensaba que me dejaría engañar, pero la mujer, joven y nerviosa, no sabía con quién trataba. Le hablé con claridad, le pregunté por sus credenciales, le expliqué que tenía derecho a rechazar cualquier examen sin orden judicial. Ella se fue, confundida. Celeste gritó esa noche. Dijo que estaba paranoica, que no confiaba en nadie, que así no podían seguir. Tomás bajó del piso de arriba con cara de cansancio y me dijo que quizás sería mejor si me internaban un tiempo. Respondí con una sonrisa. ¿Dónde pensaban esconderme? ¿A cuál de sus cuentas cargarían el gasto? Porque todas, absolutamente todas, habían sido congeladas ese mismo día. Elena ya había activado la alerta. El notario notificó que toda transacción estaba en revisión judicial. Los fondos estaban bloqueados. La abogada de Celeste dejó de responder. Tomás comenzó a tener jaquecas y pasaba horas encerrado. Celeste no salía de su habitación. Yo, en cambio, dormía como nunca. Sabía que la tormenta había comenzado y que no podían detenerla, pero lo más poderoso no era eso, era el silencio, ese silencio que ellos no entendían, porque cuando dejé de gritar, de suplicar, de justificarme, fue cuando más fuerte hablé, y ellos no sabían que ya no tenía miedo, que lo había perdido todo, excepto mi voluntad. Y esa voluntad era mi última herencia, la que no podían arrebatarme con firmas ni diagnósticos. Aquella noche, mientras la casa dormía, abrí la última página del cuaderno azul y escribí con letra firme: cuando llegue el momento, yo decidiré cómo termina esta historia. No ellos, no el miedo, yo. No se trata de lo que dejan cuando se van, sino de lo que florece cuando ya no tienen poder sobre ti. La casa, una vez un escenario de control silencioso, se volvió un campo de tensión muda. Tomás apenas me miraba. Celeste evitaba quedarse sola conmigo. Algo en sus cuerpos había cambiado, una rigidez en los hombros, una falta de ritmo en sus pasos, como si cada rincón les recordara que habían perdido una guerra que ni siquiera sabían que estaba en marcha. La notificación del juzgado llegó una mañana lluviosa, en un sobre blanco sellado con cinta oficial. Nadie lo comentó, pero lo dejaron sobre la mesa del pasillo como si fuera un simple folleto publicitario. Lo recogí sin apuro, lo llevé a mi habitación y lo abrí con la calma de quien ya conoce el contenido. La investigación por posible falsificación de documentos había comenzado. 2 peritajes caligráficos confirmaban que la firma en la escritura de la Casa del Campo no era mía. Una notificación adicional suspendía cualquier acción legal que intentara declarar mi incapacidad sin la presencia de un defensor público independiente. Mi voz ya no era un murmullo en la oscuridad. Era una piedra lanzada al estanque. El efecto dominó no tardó en llegar. Las llamadas de Tomás a su abogado eran cada vez más frecuentes. Celeste recibía correos que abría con manos temblorosas. Las discusiones eran ya imposibles de ocultar, pero yo, desde mi cuarto, cultivaba algo más que paciencia.
Elena y yo habíamos iniciado discretamente la creación de la fundación, Manos que no sueltan. Usé uno de los departamentos vacíos del centro como oficina provisional. Contraté a una arquitecta joven, madre soltera, que había sido rechazada en 2 estudios por falta de experiencia. Ella fue la que transformó el espacio: luz natural, rampas para sillas de ruedas, un huerto en la terraza. Cada decisión tenía un rostro, una historia detrás: una mujer sin red, un niño con hambre, un anciano olvidado. Mi herencia empezaba a tomar forma, no en testamentos ni en cuentas, sino en acciones. Un día, sin previo aviso, hice preparar mi salida. Elena organizó una visita médica oficial. Vinieron con una psicóloga del juzgado y un trabajador social. Yo los recibí con un té de menta y una sonrisa. La evaluación duró 3 horas. Me hicieron preguntas, pruebas de memoria, ejercicios de orientación. Todo grabado, sellado, firmado. Al final, el informe fue claro: total lucidez, autonomía plena. No solo no podían internarme, sino que cualquier intento futuro sería considerado abuso psicológico y patrimonial. Esa tarde, al caer el sol, bajé las escaleras con el bolso marrón colgado del brazo. Me detuve frente a Tomás, que estaba en el salón mirando su teléfono. Levantó la vista sin decir nada. Celeste apareció en la cocina, fingiendo no verme. «Me voy», dije. Solo eso. Ninguna explicación, ningún reproche, ningún adiós. El silencio volvió a llenar el espacio, pero ya no era un silencio impuesto. Era mío. Salí sin temblar. Afuera me esperaba un coche. El conductor era un joven voluntario del comedor comunitario que yo había financiado meses atrás sin que nadie supiera. Al subir al vehículo, respiré hondo. No era libertad lo que sentía, era regreso. Durante los días siguientes me instalé en uno de los departamentos de la fundación. No tenía lujos, pero tampoco trampas. Cada objeto tenía un propósito. Las paredes estaban adornadas con dibujos de niños, fotos de eventos, frases escritas a mano por mujeres que habían pasado por allí. Todo vibraba con una calidez que ninguna mansión podía ofrecer. Empecé a trabajar todos los días, revisaba presupuestos, aprobaba compras de alimentos, escuchaba historias, y cada noche, antes de dormir, escribía en un nuevo cuaderno azul, uno para dejar constancia no del dolor, sino de la construcción. Mientras tanto, Tomás intentó revertir el proceso judicial. Presentó alegaciones, documentos, declaraciones. Nada funcionó. La justicia, lenta pero firme, avanzaba. Celeste desapareció de la escena. Algunos decían que volvió con su familia, otros que estaba en tratamiento psicológico. No sentí rencor, solo una profunda compasión por quienes no supieron distinguir entre amor y conveniencia. Un domingo por la mañana, al abrir el buzón de la fundación, encontré una carta sin remitente. Era de Tomás. Decía pocas palabras. «Mamá, lo arruiné todo. No espero perdón. Solo quiero saber si puedo ir a verte». No respondí de inmediato. Lo pensé durante días. Hablé con Elena. Hablé conmigo misma. Finalmente le escribí una nota simple. «Las puertas están abiertas para quien entra sin mentiras». No firmé. No necesitaba hacerlo. Él sabría que era mía. Porque esa era mi última enseñanza, que el perdón no se suplica, se cultiva, como las semillas que crecen cuando nadie las mira, como las flores que brotan en los rincones que creyeron estériles. A veces lo que dejamos atrás no son cosas, sino huellas invisibles que otros siguen sin saberlo. Pasaron 3 años desde que salí de aquella casa, con mi bolso marrón y el corazón tan firme como una piedra de río. La Fundación Manos que no sueltan ya no era un proyecto discreto, era una red viva que abarcaba comedores, centros de escucha, talleres de oficios y hasta una pequeña editorial
donde publicábamos historias reales de mujeres que habían sido olvidadas. Nunca pusimos mi nombre en nada. Esa fue mi condición, que nadie me alabara, que ninguna placa llevara mis iniciales, que las acciones hablaran por mí. Elena se convirtió en mi sombra luminosa, en la voz que razonaba cuando la rabia quería tomar la palabra, en la amiga que sabía cuándo quedarnos calladas y cuándo hacer ruido. La vida no volvió a ser fácil, pero tampoco volvió a ser frágil. La seguridad que nace del propósito no depende de paredes gruesas, sino de vínculos honestos. Tomás vino a verme una tarde de lluvia. Llegó empapado, sin paraguas, como si no hubiera previsto el clima, o, más probablemente, como si necesitara que yo lo viera vulnerable. No lo abracé, no lo rechacé. Lo invité a entrar, le ofrecí una toalla y una taza de té. Habló durante una hora sin que yo dijera una sola palabra. Me contó cómo perdió casi todo en procesos judiciales, cómo Celeste lo abandonó, cómo había empezado a trabajar como asesor contable en una cooperativa. Me habló de las noches sin dormir, de los silencios que se le clavaban en la garganta, y cuando terminó, simplemente me miró y dijo: «No vengo a pedir nada. Solo quería darte las gracias por no destruirme cuando pudiste hacerlo». Le respondí con un gesto simple. Coloqué sobre la mesa una hoja con un número de teléfono. «Es de una de nuestras psicólogas. No le hables de mí, háblale de ti». Esa fue toda mi respuesta. No necesitaba más, porque perdonar no era un acto de generosidad, sino de libertad. Y yo no pensaba ser prisionera de lo que me hicieron. Los años siguientes fueron una danza tranquila. Mi cuerpo, aunque más lento, aún me permitía caminar por el jardín, cosechar tomates, regar las flores. Mi cuarto daba a una plaza donde niños reían, sin saber que lo hacían, gracias a una mujer que una vez fue encerrada por quienes decían cuidarla. Las tardes eran mi momento favorito. Me sentaba con mi cuaderno azul, el segundo de muchos, y escribía cartas que nunca enviaría. Algunas eran para mi hija, otras para mí misma, en tiempos más duros. En una escribí: «Si alguna vez dudo de todo, recuérdame esto. Resistir también es amar». Un otoño, mientras organizábamos una jornada de salud para personas mayores, sentí un dolor agudo en el pecho. No era nuevo. Llevaba meses ignorándolo. No por descuido, sino por decisión. Sabía que el final se acercaba, pero no era algo que temiera. Al contrario, tenía todo preparado. Elena tenía copia de mis decisiones médicas, las voluntades anticipadas, la carta para el equipo de la fundación. La última noche me acosté temprano. Me puse mi bata de lino azul, la misma que usaba cuando me sentía más ligera, más yo. Abrí el tercer cuaderno azul. Escribí unas líneas simples. «Si estás leyendo esto, es porque sigo aquí, en lo que construimos juntos. No llores por mí. Plántame en un recuerdo útil». En la mañana no desperté. Elena fue la primera en entrar. No lloró al verme. Solo se sentó a mi lado y tomó mi mano como si aún estuviera tibia. Sabía que yo había partido en paz. El funeral fue sencillo, como lo había pedido, sin flores costosas, sin discursos largos, solo gente que compartía anécdotas en voz baja. Una mujer contó cómo la ayudé a salir de una relación violenta. Un niño leyó una poesía que había escrito en los talleres de la fundación. Un anciano dejó una maceta con una planta de menta junto a mi foto, y Tomás, desde el fondo, escuchaba en silencio. No se acercó. No necesitaba hacerlo, porque ya nos habíamos dicho lo que importaba. Al día siguiente, en la entrada del comedor principal, Elena mandó tallar una nueva frase bajo la antigua. «Las manos que no sueltan son las que te levantan cuando ya nadie más lo hace». Y así, sin estruendo, sin titulares, mi historia se convirtió en semilla, una que otros regarían. Porque el legado no está en lo que posees,
está en lo que haces con lo que te quitaron.